Aquí estamos nuevamente con ustedes y hoy vamos a hablar nuevamente de los temas bíblicos acerca de la sanidad. ¿Qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios acerca de la salud? Y hoy vamos a estudiar dos historias muy interesantes que tienen que ver también con sanidad, con salud, con principios de salud. Y la primera historia está en Daniel, en el primer capítulo del libro de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel y sus amigos. Es una de las historias que más repetimos. Se las contamos a nuestros niños, se las contamos a los jóvenes, se las contamos a los adultos porque hay mensajes en Daniel importantes para todos nosotros, como adultos, como niños. Pero vamos a extraer algunos principios de esta historia que pueden ayudarnos a nosotros. Pero antes vamos a pedir la presencia de Dios. Así que les pido que inclinen su rostro conmigo y vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos historias maravillosas, historias de hijos tuyos, personas como nosotros, que se encontraron en circunstancias de la vida difíciles, pero que pudieron conocer tus principios, mantenerse firmes y poder experimentar en sus cuerpos, en sus vidas, en sus experiencias y trayectorias históricas, grandes milagros de parte de ti, gracias a su obediencia. Ayúdanos a entenderlo y poder practicar como ellos estos principios en nuestras vidas. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué principios podemos extraer nosotros en la historia de Daniel? Y vamos a hacer un pequeño repaso. Daniel fue llevado cautivo junto con 3 de sus amigos. Ellos habían aprendido en sus hogares los principios claros, eternos, que no cambian. Y aunque ahora estaban en una situación difícil, ahora eran cautivos, eunucos de un reino desconocido que adoraba ídolos, que ofrecían los alimentos a los ídolos antes de comerlos. Así que Daniel estaba en una situación bastante difícil. Imagínate que te pongan preso por algo que no hiciste y vas a la cárcel. Y entonces en la cárcel te dan a comer alimentos inmundos. Y tú eres un cristiano, crees en la palabra, sabes que no debes pasar alimentos inmundos. Pero tú dices, ¿pero qué puedo hacer? Si digo que no, no me van a traer otra cosa. Probablemente me voy a morir de hambre. Mi familia no me puede traer comida. Entonces, pues yo creo que Dios perdonará el que yo me coma esta carne de cerdo por este tiempo, porque no tengo otra opción. Podemos pensar eso y puede ser válido. Nosotros pudiéramos pensar en la historia de Daniel, que Daniel pudo haber dicho, Señor, estoy aquí, estoy eunuco, estoy en una condición donde no puedo exigir derechos, donde no puedo exigir nada, y entonces no puedo ponerme a decirle que no me den la comida del rey. Y además era la comida del rey. Pero Daniel, que era fiel a esos principios y sabía a qué Dios adoraba, que aún en una condición de prisionero de guerra, él dijo, yo voy a obedecer y no voy a comer alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos. De hecho, en este primer capítulo no solamente está la historia de la comida, está la historia del cambio de nombre de Daniel y sus 3 amigos. Y es interesante que los nombres que le adjudicaron a Daniel y a sus amigos tienen que ver con ídolos de los babilonios, el dios Bel y otros dioses, y a cada uno de ellos le pusieron ese nombre. Pero cuando Daniel escribe el capítulo 1, el doctor Jacques Ducan, pastor adventista de herencia judaica,
nos cuenta cómo Daniel hace un cambio de su nombre al escribirlo, de tal forma que no haga alusión a los dioses que ellos quisieron referenciar en esos cambios de nombre. Belsasar es el dios Bel, pero no se escribe como está ahí escrito. Pero el tema de hoy no es profético, así que no voy a entrar en esos detalles. Si ustedes quieren conocer más, el libro de Daniel por el Dr. Jacques Ducan, vendido en librerías adventistas, muy bueno. Pueden encontrar hermosas aplicaciones acerca de cómo Daniel se reveló al cambio de nombre que le había puesto el rey Nabucodonosor. Pero aquí quiero señalar algunos detalles y quiero que vayan conmigo al versículo 7, capítulo 1 de Daniel, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. La palabra puso viene de la raíz sam, y san significa determinación, determinar. Le determinó esos nombres. ¿Okay? Luego, en el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí volvemos a ver la raíz de la palabra san, proponer, determinar. Se propuso en su corazón, se determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey también se propuso a darle los alimentos y Satanás también se propuso a tentarlos con esto. Satanás se ha propuesto a tentarnos con alimentos, con muchas otras cosas, pero la comida ha sido una tentación, tanto así que a Jesús lo tentó con el alimento. A nosotros nos tienta también por la comida y es fácil que caigamos en esto. Daniel no tenía otras opciones, sin embargo, se propuso en su corazón no contaminarse. Aquí hay un principio y quiero dejarles este principio en este momento. Aprendamos, todo comienza aquí. Por la renovación de nuestra mente, dice Pablo en Romanos 12:1 y 2. El cambio de nuestro entendimiento, vamos a buscarlo. Romanos 12:1. Y esta cita la encontramos en otros lugares también. ¿Cómo renovarnos a través del entendimiento? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Volvemos al principio del cuerpo, el templo de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo no nos conformamos a este siglo? ¿Transformándonos a qué? ¿A través de qué? De nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable, es perfecta. ¿Cómo lo hago? No me conformo a este mundo, me transformo a través de mi mente, mi entendimiento, mi lóbulo frontal, allí donde va el sello de Dios y no la marca de la bestia, ¿verdad? El sello de Dios, aquí, en mi mente. Aquí es donde yo entiendo, comprendo y me transformo. Daniel entendía, lo comprendió y dijo, no me voy a contaminar, me propongo. Y ese fue el primer paso. ¿Cuándo diste tu primer paso? ¿Fue fácil? ¿Es fácil dar el primer paso? Pero si lo hiciste aquí a nivel de tu mente y te propones, hay un cambio. Yo les cuento mi experiencia. Soy adventista desde que nací y he leído los libros del Espíritu y Profecía desde muy temprana edad.
y siempre deseaba ser vegetariana, pero no lo lograba. Y a veces le decía a mi mamá, no voy a comer más carne, no me cocines carne. Pero cuando yo veía que la servían, cuando yo veía la salsa italiana que hacía mi mami con carne molida, ay, bueno, hoy voy a comer. Cuando me fui a estudiar en la universidad, pasaron varios años que yo me preparaba mis alimentos, yo no consumía carne, ni compraba lácteos, porque me había propuesto a no hacerlo. Pero si me iba a la casa de un compañero a estudiar o una amiga, comía la carne. Y si iba el fin de semana a mi casa y mi mamá tenía carne, pues me la comía. Pero cuando entendí a nivel de mi mente la importancia del mensaje de salud como mensaje de amor de Dios por mí, yo dije, no puedo seguir en este vaivén, tengo que proponerme. Y esa vez me propuse en mi mente, en mi entendimiento. Y recuerdo el momento en que le dije a mi madre nuevamente, mami, ahora sí, no voy a comer más carne. Pero no sé en qué forma lo diría, que mi mamá dijo, pues yo tampoco voy a comer más carne. Al poco tiempo mi hermano dijo, no voy a comer más carne. Y después mi papá también dijo, no voy a comer más carne. Y nadie hizo presión a nadie, solamente me propuse en mi corazón. Dije, ya no más, voy a hacer esto, voy a proponerme. El proponernos, el tomar una decisión clara, el decir, ya no más, eso nos ayuda. Y interesante, en este relato, 10 días después, estos 4 jóvenes eran más inteligentes, más rosados, más saludables que el resto. Y el resto eran compañeros de ellos, también cautivos, también con la misma creencia, pero que no lograron entender. Es interesante, ustedes van a ver una lámina que les voy a mostrar que habla de las pruebas o estudios científicos antiguos. Y entonces en un journal, en la New England Journal de Medicina, publicaron en el año 2003 un artículo donde hablaban de cuáles eran los estudios científicos más antiguos. Y entonces hablaron de la vacuna, de otros estudios que ellos pensaban que habían sido más antiguos. Pero luego alguien escribió al editor y le dijo, con todo respeto a los doctores Leproux y Boylston, de la edición del 29 de agosto en la New England del año 2003, propongo que el primer ensayo clínico no fue el estudio de Watson sobre la viruela, ni el estudio de Lynn sobre la prevención del escorbuto. El primer informe publicado de un ensayo clínico tiene orígenes bíblicos y vuelve la Biblia como un libro científico. En el libro de Daniel se hace referencia a la falta de voluntad de Daniel para aceptar la dieta ofrecida por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. El funcionario del rey había puesto a un mayordomo a cargo de Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel le dijo al mayordomo, ponga a prueba a tus siervos durante 10 días, déjenos comer verduras y agua para beber, luego deje que nuestra apariencia y la apariencia de los jóvenes que comen la rica comida del rey sean observadas por ustedes, y de acuerdo con lo que vea, trate con sus siervos. Así que él los escuchó, y en este asunto los probó durante 10 días. Al final de los 10 días se vio que tenían mejor apariencia, eran más gordos en carne que todos los jóvenes que comían la rica comida del rey, así que el mayordomo les quitó su rica comida y el vino que iban a beber y les dio verduras. De esta manera nosotros podemos entender la profundidad de esta verdad que Dios nos da. Dios puso su bendición y yo creo en eso. Y yo le digo a mis pacientes, cuando hagan algo, cuando comiencen a hacer sus cambios, cuando comiencen a comer sus ensaladas,
cuando comiencen a comer sus frutas, cuando comiencen a dejar la carne, pidan la bendición de Dios sobre ese esfuerzo. Y Dios responde, y los veo mejor cuando pasa una semana, 2 semanas, y si son 10 días, mucho mejor. Vemos claramente la prueba de lo que Dios hace. La segunda historia está en Isaías. En Isaías leemos la historia del rey Ezequías. Este rey fue tan bueno. Fue un rey que se propuso hacer lo correcto. Buscó la ley, la Torá, la puso en práctica él y su pueblo. Fue un rey que trató siempre de hacer lo mejor. Pero un día aparece una llaga que para mí comprender, y no yo soy la que estoy diciendo esto, hay eruditos que creen que la llaga de Ezequías era cáncer. Y era cáncer porque en Isaías 38 dice que en esos días cuando él enfermó, vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En este capítulo veo otros principios importantes. ¿Tienes una enfermedad mortal? ¿Te han diagnosticado cáncer o una enfermedad terminal? Ordena tu casa. A veces no hablamos de esas cosas, no queremos hablarlas. Si tengo una enfermedad mortal, yo no quiero hablar de mi muerte. Pero aquí el Señor vino y se previno y le dijo a Ezequías, vas a morir, pon en orden tu casa, porque vas a morir, no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Él pudo decirle, Señor, yo he hecho lo correcto, mírame con misericordia. Y lloró. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. Estas son una de esas oraciones bíblicas donde vemos la respuesta de Dios. Y dijo, he aquí yo añado a tus días 15 años. Bueno, nosotros no sabemos si eso fue buena idea o mala idea después del desenlace, pero ese no es el punto aquí. Vamos a hablar de los principios que Dios le dejó a Ezequías en el momento de confrontar una muerte segura. Si seguimos leyendo, en el versículo 9 dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Él escribe esto. Y entonces, el primer punto es que Ezequías no negó su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Estaba joven. Y dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más a hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor. Corté mi vida, me acortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Estaba hablando de su realidad. No negó su enfermedad y fue realista. Sigue diciendo, vamos a saltar. Quiero que sigan, que lo lean en casa todo el capítulo, pero voy a saltar por cuestión de tiempo. Vamos al versículo 17. He aquí amargura, no, vamos a leer el 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Cuando sufrimos una enfermedad terminal o un cáncer, sufrimos violencia, padecemos dolor. Él se lo expresa a Dios. En el versículo 17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras las espaldas todos mis pecados. Aquí que hubo perdón. El Señor lo sanó y le dio el perdón.
El versículo 20, Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Salvación eterna. Y Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué prueba te doy? Él le pidió una prueba a Dios y Dios le dijo, ¿cuál quieres? ¿Que eche el sol hacia adelante o que lo eche unos grados hacia atrás? Y él le dijo, es más fácil hacia adelante, échalo para atrás. Así sería la relación que él tenía con Dios. Y Dios echó el sol para atrás para darle una señal a su Hijo amado de que le había devuelto la salud. Un cáncer con una pasta de higo le curó su llaga. El Señor tiene el poder todavía hoy de sanar nuestras llagas. Que Dios te bendiga. Acompáñame en una oración. Gracias, Padre amado, por todo el poder que tienes. Gracias porque tu deseo es darnos salud. Pero ¿y si no, Señor? Si no recuperamos nuestra salud, sabemos que igual nos amas, que igual deseas lo mejor para nosotros y que quieres darnos el descanso para abrir nuestros ojos cuando vengas por segunda vez. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por la relación que quieres tener con nosotros cada día. Úsanos para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Úsanos para poder poner en práctica todos estos principios y saber que tú pones tu bendición y nos haces ver más rosados, más rozagantes, más vigorosos. Ayúdanos para tener esa experiencia de proponernos en nuestro corazón el serte fiel, como lo hizo Daniel y sus amigos. Gracias, Señor, por estas historias maravillosas y principios que nos das en tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.